con el último panel de la tarde, pues, listo. Sin decir más nada, we're about to begin the last panel of the afternoon. It's on Venezuela, and Idania Chirinos will will moderate the conversation and start with and introduce the panelists. Thank you. Okay. Bueno, en este panel vamos a hablar de Venezuela y vamos a hablar de democracia, vamos a seguir hablando de lo que comenzamos ayer. Aunque Venezuela y democracia son dos palabras que para muchos de nosotros no pueden ni siquiera escribirse en la misma línea. Son hoy en día dos palabras antagónicas, no tienen conexión, no tienen vínculo alguno, y si vamos al significado de cada una de ellas, lo que encontramos es una distancia pronunciada entre ambas. Si hablamos de democracia no podemos hablar de Venezuela, si hablamos de Venezuela, por supuesto no podemos hablar de democracia. Más allá de lo que yo les diga, quiero compartir con ustedes un video que precisamente hace referencia a esto. Evidentemente en Venezuela hay una crisis general, hay una crisis política que se agudizó ante el fracaso electoral de la oposición en las recientes elecciones a gobernadores. Hay una crisis social, humanitaria, que trágicamente pareciera llevarnos a ver imágenes que hemos visto en otros continentes, imágenes de hambruna que nunca podíamos imaginar pudiésemos ver en Venezuela. Hay una crisis económica por la mala implementación de políticas públicas, un pésimo manejo de la economía nacional, pero a su vez la crisis económica sirve de excusa para acosar y manipular o ir contra la libertad de expresión, por ejemplo. Esto es lo que vamos a ver en el panel de hoy. Y para compartir con nosotros están Moisés Rendón, que es investigador asociado y director asociado del Programa para las Américas del Centro de Estrategia y Estudios Internacionales en Washington. Está Dani Bajar, que es economista israelí-venezolano, becario del Programa de Economía Global y Desarrollo asociado al Centro de Desarrollo Internacional de Harvard. Es consultor para organizaciones multilaterales de desarrollo, tiene un BA en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Metropolitana en Caracas
y una maestría en Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Miguel Enrique Otero es director de Editor El Nacional, que publica el diario del mismo nombre en Caracas, en Venezuela. Es miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa. Se graduó en Matemáticas con un posgrado en Administración de Empresas en la Universidad Central de Venezuela y una maestría en Economía de Churchill College en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Cada uno de ellos va a hacer una intervención de aproximadamente 15 minutos. Seguramente tendremos una ronda más para concretar algún punto y las preguntas del público. Dani Bajar comienza. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, yo quiero, creo que mi rol aquí es un poquito poner en contexto la crisis venezolana. Yo soy economista y voy a usar bastante data reciente para un poco explicarles cómo Venezuela llegó a esta crisis humanitaria que hoy en día está viviendo y cómo realmente están usando esta crisis para ejercer control sobre la población y afianzar la dictadura que estamos viviendo. Entonces, quiero empezar por mostrarles una gráfica que mide el Producto Interno Bruto de Venezuela, que es básicamente todo lo que se produce en Venezuela, y esto está normalizado de tal forma que digamos, el Producto Interno Bruto es 100 en el año 1950, y lo que ven ustedes hacia el final del gráfico, en la parte a su derecha, es una caída dramática del 30% del Producto Interno Bruto venezolano. Ahorita, eso significa que Venezuela está en unos niveles de ingreso que son similares a los que tenía hace 40, 50 años. Estas caídas de 30% en el Producto Interno Bruto no son comunes, es una caída masiva. Entonces, otros países que en la región que han tenido este tipo de caídas, en un periodo de 3 años, digamos, la caída en Venezuela empezó en el 2014 y es más de 30%, porque esto no tiene ni siquiera los datos del 2017, son Cuba durante el periodo especial y Nicaragua durante la Revolución Sandinista. Ahorita en Venezuela no hay guerra, ni ningún tipo nada que amerite este tipo de crisis, particularmente porque Venezuela es un país exportador de petróleo, y cuando uno ve los datos y busca entre los países exportadores de petróleo cuáles de ellos han tenido una caída tan dramática en la producción, solo uno encuentra países que están en guerra civil, como Irak, Libia, etcétera, etcétera. Y yo creo que una forma de describir toda la crisis venezolana, si tuviese que mostrarles un solo gráfico, afortunadamente voy a mostrar más de uno, es con este gráfico de un reporte que salió en la página web prodavinci.com, fabuloso, sobre la deuda externa. Y lo que ustedes ven aquí en la línea azul es la deuda acumulada, la deuda externa acumulada de Venezuela, básicamente en bonos soberanos, digamos, préstamos al gobierno y préstamos de la empresa estatal de petróleo PDVSA. Ahorita, esa subida que ustedes ven entre el año 2007 y 2011 pasó en el mismo tiempo que, si ustedes ven la línea abajo, es cuando los precios del petróleo estaban en su auge. Venezuela, este gobierno de Chávez y Maduro, vivió el boom petrolero más largo e importante de la historia moderna venezolana, donde el petróleo estuvo por más tiempo y a un nivel sumamente alto. Y lo que hizo este gobierno, y el gobierno anterior, o lo ponemos en la misma bolsa, es exactamente lo contrario a lo que cualquier estudiante de primer año de economía estudia en su primer curso de macroeconomía, que es que en el momento en que había suficientes ingresos para poder ahorrar, para tener suficiente dinero para suavizar el consumo, se endeudaron más. Entonces, el mundo, viendo que el precio del petróleo estaba alto, fue generoso permitiéndole endeudarse a Venezuela, pero ellos hicieron exactamente lo contrario a lo que tenían que haber hecho. O sea, en el momento en que más podían, aumentaron la deuda dramáticamente. Ahorita, este boom petrolero, ustedes dirían, bueno, tal vez lo usaron para infraestructura, tal vez lo usaron para inversión. Ahorita este gráfico aquí lo que está mostrando es que este boom petrolero vino con un boom del consumo en Venezuela, el consumo privado y público. Y esas son las dos líneas que ustedes ven arriba, la línea azul y la línea roja. El consumo aumentó dramáticamente. Por eso posiblemente ustedes vieron que Venezuela en esta época bajó los niveles de pobreza y varios
varias medidas que el gobierno se autodenominaba como un éxito social. Pero la línea de abajo que ven, la línea negra, es la producción. Entonces, el consumo aumenta, pero la producción no cambia. ¿Qué significa eso? Que este consumo estuvo solamente basado en importaciones. Entonces, todo este tiempo en que el precio del petróleo está arriba, el gobierno, como ellos controlan las importaciones, por el tema de los controles de cambio que existen, aumentaron el consumo sin aumentar la producción, solamente basándose en importaciones, endeudándose. Y la deuda externa venezolana creció por un factor de 5 en estos años del boom petrolero. Entonces, para darles una idea, si en el 2006 Venezuela necesitaba como 5 meses para poder pagar toda su deuda externa en su totalidad, hoy en día necesita entre 4 y 5 años. Y eso pone a Venezuela entre el país, como el país más endeudado del mundo en términos de sus exportaciones, cerca de países como Sudán, Yemen, Mongolia, etcétera, etcétera, Burundi. Estos son los países que se parecen a Venezuela en términos de la deuda como porcentaje de sus exportaciones. Por cierto, muchos de estos datos vienen de Miguel Ángel Santos, que es un economista fabuloso venezolano, y quienes no lo siguen, por favor, síganlo en Twitter, que tiene excelentes conclusiones. Bueno, ahorita no solamente es el precio del petróleo que bajó, porque parte de la narrativa es que todo esto empieza porque en el 2014 caen los precios del petróleo. Y efectivamente eso es parte de la historia. O sea, Venezuela llega a un punto en que está sumamente endeudado y los precios del petróleo bajan y de repente se encuentran sin la posibilidad de seguir importando y mantener el consumo. No solamente son los precios del petróleo, la producción petrolera ha caído dramáticamente por culpa de la mala administración de la empresa estatal PDVSA, que Venezuela en su mejor época producía alrededor de 3 millones de barriles por día, hoy en día se estima que está por debajo de 2 millones de barriles por día. Y a pesar de que PDVSA ha aumentado sus empleados desde 30.000 hasta 120.000. Ahorita, imagínense ¿qué significa esto? Que los ingresos que tiene el país se han reducido dramáticamente, porque de estos 2 millones que producen, bueno, 500.000 o 600.000 van a consumo interno, otros 100.000 van a Cuba, por lo cual el país no recibe dinero, otros 200, 300.000 van a deudores como China y Rusia, y de más o menos el millón que queda, ese es lo único que donde el gobierno venezolano puede recibir dólares. O sea, la capacidad del gobierno de recibir ingresos se ha disminuido radicalmente. Ups, me fui para atrás. Ahorita, en su momento, Venezuela, cuando se estaba endeudando, todo funcionaba, pero llegó un punto, cuando los precios del petróleo bajan, que Venezuela simplemente se convierte en un actor que nadie le quiere prestar. Este es en naranja ven el riesgo país de Venezuela comparado al riesgo país de la región. Venezuela se ha convertido en un mercado que es tan riesgoso que básicamente está aislado de los mercados globales financieros. Entonces, en la ausencia de finanzas externas para poder seguir con su consumo, el gobierno fue a la imprenta, también conocida como el Banco Central de Venezuela, y empezaron a imprimir dinero para poder cubrir su gasto fiscal, etcétera, etcétera. Y hoy en día la expansión monetaria que tiene Venezuela es tan abominante que el Fondo Monetario Internacional estima que la inflación en Venezuela es de 2000%. Eso significa que si ustedes compran una Coca-Cola hoy por $1, el año que viene va a valer $20. Entonces, la moneda se ha despreciado tanto, el bolívar, lo que llaman el bolívar fuerte, y este es un dato muy interesante, hace 35 años, antes del Viernes Negro, uno podía comprar con 4.3 millones de bolívares $1 millón. Con esa cantidad, hoy en día uno puede comprar un décimo de $1. Ahorita, algo tiene que pasar en esta situación, porque el gobierno, cuando se le acaban los ingresos, necesitan decidir, con los pocos dólares que le entran cada día, necesita decidir, bueno, tenemos una deuda que pagar, pero también tenemos que seguir importando para poder consumir. Como me dijo Dani esta mañana, o comemos o pagamos. Y el gobierno ha hecho una decisión muy clara, que es pagamos, no comemos. Y esto, lo que ustedes ven en este gráfico, es la caída dramática de las importaciones en el país, que han caído por más del 70%. Y por eso es que ustedes ven que hay escasez de productos, hay escasez de medicamentos,
etcétera, etcétera, porque simplemente el gobierno que ha venido controlando desde el año 2003 todo el flujo de dólares hacia el sector privado ha simplemente reducido ese flujo a un nivel casi nulo para poder seguir pagando, irónicamente, a sus deudores en Wall Street. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Bueno, han conseguido todas formas ingeniosas de seguir pagando. Por ejemplo, vaciar las reservas internacionales del país, que en su momento eran 40 billones de dólares, hoy en día son alrededor de 10 billones de dólares, de los cuales muchos están en oro, o sea, no es líquido. Han vendido propiedades en el exterior o han ponido propiedades muy importantes de la República como garantías por su deuda, por ejemplo, Citgo. Han hecho cualquier tipo de negocios para decir, en vez de pagarte mañana, te pago el año que viene y te doy 30% más de interés, lo que llaman un debt swap, en condiciones sumamente favorables para el deudor, sumamente infavorables para el país y para el futuro. Han renegociado primordialmente con Rusia y China a cambio de darles propiedades en la industria petrolera y otras cosas, y quién sabe qué otra cosa. Porque encima de todo esto nosotros no tenemos datos oficiales de lo que está pasando desde ya años. Ahorita, algo tiene que pasar, porque si la decisión es entre no comemos o pagamos, al final, aparentemente, lo que los mercados sienten al menos es que van a pasar las dos cosas. No comemos y tampoco pagamos. Este gráfico aquí, por ejemplo, es el precio del bono en la línea blanca. Es el precio del bono que Venezuela tiene que pagar este martes o miércoles, el 2 de noviembre. Ahorita es un bono de PDVSA, de la empresa estatal, que el día viernes estaba vendiendo en los mercados por 90 centavos de dólar. ¿Qué significa eso? Eso significa que este es un bono sumamente riesgoso, porque si ustedes compran este bono, cosa que no les recomiendo, en 3 días van a hacer 10% con su dinero, que es básicamente 3 o 4 veces lo que harían en un año con bonos seguros. O sea, los mercados entienden que Venezuela está sumamente cerca del riesgo de hacer default, y la pregunta entonces ya no es si lo van a hacer, pero cuándo lo van a hacer. Y el reporte de Provinci es explica esto fabulosamente, porque entre el año 2018 y 2019, Venezuela va a tener que pagar alrededor de más de 15 billones de dólares en deuda, tanto en principal como en intereses. Ahorita los números no dan. Si tienen 10 billones en reservas y los ingresos petroleros siguen disminuyendo porque la producción petrolera sigue disminuyendo, los números no dan. Ahorita, ¿qué significa esto para el venezolano común? Que la situación se va a poner siguiendo peor y peor, porque este gobierno ha demostrado que es capaz de hacer cualquier cosa para poder seguir en el poder, lo que implica seguir pagando a sus deudores en Wall Street, lo que significa que las importaciones pueden bajar aún más, lo que significa que van a seguir hipotecando o regalando el país aún más. Y eso significa para la persona común que va a haber más escasez de bienes básicos, medicina, etcétera, etcétera, que, por cierto, crean mercados negros, porque cada vez que hay algún tipo de control, algún tipo de regulación, un mercado negro emerge. ¿Qué significa esto? Que los más pobres de la ciudadanía son los que menos tienen acceso a estos recursos, porque la poca comida que queda, que se vende en el mercado negro, no es accesible para la mayoría de los venezolanos. Pero no solamente se trata de si se puede comer o no, es una cuestión de vida o muerte. La mortalidad infantil hoy en día en Venezuela es de 2%. 2 de cada 100 bebés que nacen en Venezuela mueren. Y esto es un aumento de hace 5 años, cuando era 2 de cada 10.000 bebés. Esto es más o menos 4 veces el promedio en la región. La mortalidad materna, también 1 de cada 10.000 madres mueren en el país, es 2 veces el promedio en la región. Enfermedades que ya no deberían existir, han vuelto. Y este punto lo menciono porque, según la narrativa del gobierno, todo esto ocurre porque hay una guerra económica y el imperio y los yanquis y toda esta historia. Y entonces, digamos, Venezuela en el año 62 fue declarada libre de malaria, en el año 62, uno de los primeros países. Hoy en día hay 125.000 casos de malaria en Venezuela. Entonces me pregunto, ¿qué? ¿La CIA mandó mosquitos a Venezuela para picarle a la gente? No, esto es cuestión de una terrible administración pública que ha destruido la economía del país y ha destruido la capacidad social
el capital social y el bienestar del país. Los niveles de pobreza en Venezuela son, según unas encuestas hechas el año anterior, están por encima del 80%, que si ven hacia atrás es mucho más de lo que era cuando Chávez, el presidente Chávez, entró al gobierno. O sea, la bandera de la revolución bolivariana, y estoy haciendo las comillas, era la pobreza, el bienestar social, y es básicamente a los pobres lo que más ha golpeado esta crisis. Entonces, para finalizar, en el contexto de del panel de hoy, yo creo que es importante reconocer una hipótesis que me encantaría que la discutamos después, que yo creo que es muy válida, que es que el gobierno, en vista de esta situación, ha usado esta crisis económica para ejercer más control y para afianzar su dictadura. Primero, ellos, digamos, ni siquiera aceptan que hay una crisis humanitaria, no aceptan que la solución a la crisis depende de sus políticas y por ende también rechazan cualquier ayuda humanitaria que pueda entrar al país. La mayoría de la población se muere de hambre. Hay unos datos que muestran que el 75% de la población en Venezuela ha perdido hasta 10 kilos en promedio. Mientras que el círculo interno del gobierno se sigue enriqueciendo de todas estas distorsiones en la economía. Porque el negocio más válido en Venezuela, el negocio más lucrativo en Venezuela es comprar dólares al mercado oficial por 10 bolívares el dólar y venderlo en el mercado negro por 45.000 bolívares el dólar. Hagan la cuenta. Entonces, esto es inhumano. Y esto viene a dificultar o a destruir la democracia porque usan esta crisis para chantajear al venezolano a pie en las elecciones de hace 2 semanas de, bueno, si votas por el candidato vas a tener tu bolsa de comida. O, en el caso, por ejemplo, del Nacional, un periódico que está contra toda la corriente, sigue de pie a pesar de que no tienen posibilidad de importar papel. Hoy el día el Nacional es un periódico de 16 páginas, cuando hace años, mucho antes de esto, tenía entre 50 y 100 páginas al día. Entonces, toda esta crisis económica, ellos han conseguido la forma, y tengo teorías de quién lo habrán aprendido, de realmente usarla para ejercer control y para afianzar el régimen de maneras que realmente es inhumana y rompe los derechos humanos y rompe la libertad de expresión y en este contexto. Lo voy a dejar hasta aquí y después seguimos en las preguntas. Gracias. Varias cosas pendientes, las vemos después. Moisés Rendón va a intervenir ahora y va a hablar además por qué esta crisis tiene que interesar no solamente a los venezolanos, sino a la región y a los Estados Unidos, por ejemplo. Gracias, Idania, y muchas gracias a la Sociedad Interamericana de Prensa por la invitación. El papel que todos ustedes como periodistas juegan con respecto a la libertad de expresión es fundamental para el desarrollo y la prosperidad de los países. Es un gran honor para mí estar acá. Esta crisis que hoy vive Venezuela, como bien lo dicen los números, es la más profunda que hemos visto en nuestros tiempos de vida. Esto va a ser un caso de estudio para la historia en un futuro, ¿no? El caso de Venezuela es único, además, porque no es solo una dictadura que está aferrada en el poder, sino es una élite que está involucrada con grupos de narcotráfico, terrorismo, corrupción, lavado de dinero. Las varias sanciones que ha implementado el Departamento de Tesoro en Washington no es una casualidad, no son en vanos. Hay pruebas fehacientes que vinculan el régimen con todos estos grupos criminales. La crisis en Venezuela se agrava además cuando se entiende que no hay una salida interna, no hay una salida constitucional. La prueba más reciente lo vimos el 15 de octubre con las elecciones de los gobernadores. Es decir, Venezuela no puede salir sola de esta crisis, va a necesitar de la ayuda internacional. Y es aquí donde voy a enfocar mi presentación. ¿Cuál es el rol que debe jugar la comunidad internacional para ayudar a resolver la crisis en Venezuela? ¿Y cuáles son los factores internos y externos que afectan esta crisis que agrava esta crisis o de alguna manera se pueda detener, ¿no? ¿Cuáles son esos factores?
Bajo esta premisa, CSIS, el think tank donde trabajo en Washington, hicimos un ejercicio analítico, convenimos a varios expertos, los sentamos en una mesa y analizamos cuáles son esos factores que juegan un papel fundamental en esta crisis, ¿no? Factores internos y externos de la crisis. Le quiero mostrar el gráfico, que es uno de los productos que salió de este ejercicio analítico. El ejercicio concluyó que hay dos premisas fundamentales, hay dos motores principales que influyen en el resultado de la crisis. Y esos son el grado de estabilidad interna que el régimen pueda sostener y el grado de presión y asistencia externa que el régimen reciba de actores internacionales. La situación se agrava cuando esos factores que ven ustedes en el gráfico, los factores internos y los factores externos, no están alineados, ni en el tiempo ni en la intensidad. Lo importante es eso, entender que no hay un solo factor que ven en este gráfico suficiente para llevar a una resolución de esta crisis. Es decir, meramente sanciones no va a terminar de colapsar el régimen. Una posición unida que no la tenemos hoy en día tampoco es suficiente. Es importante entender que esta crisis es muy compleja y se necesita una manera comprensiva de verla para poder solucionarla, ¿no? Y voy a tocar brevemente cada uno de esos puntos. Y voy primero por la área interna. En el aspecto económico, para no repetir mucho lo que ya mi colega Dani dijo, solo quiero afincar en dos puntos. El enemigo número uno del régimen sigue siendo la economía. El Fondo Monetario Internacional proyecta una inflación de 2.000% en el 2018. Esto es una inflación que está produciendo, además de otros factores económicos, una de las crisis humanitarias más graves que hemos visto. Y tengo números recientes de esta organización, una de las pocas organizaciones ONG que siguen en Venezuela, Caritas. Hay alrededor de 4.5 millones de personas comen una vez al día. Alrededor de 300.000 niños podrían morir de hambre. Alrededor del 70% de la población acuden al CLAP, que este es el sistema de subsidio del gobierno. Le entregan una bolsa de comida a las personas, sobre todo a las personas más vulnerables. Y bueno, obviamente esto es un mecanismo que se usa para controlar a la sociedad, ¿no? Y como bien se dijo, esta crisis, el régimen se está aprovechando de esta crisis humanitaria para aumentar los controles en la sociedad. Ahora bien, el segundo factor económico es la deuda pública, ¿no? Si Venezuela incumple el pago, como lo vieron en los números en los gráficos, y entra en default, el régimen enfrentará múltiples consecuencias por parte de los actores financieros, ¿no? Que tienen algún stakeholder en esta deuda. Este escenario puede tener el potencial de colapsar al régimen, pero no es suficiente. Todos los demás factores que vieron en el gráfico tienen que colidir en el mismo tiempo. Y voy al segundo, la oposición. La fragmentación de la oposición venezolana solo ayuda al régimen. Una oposición transparente, unida y consistente se necesita con urgencia hoy y en el escenario un día después de una transición en Venezuela para reconstruir a un país y canalizar toda esa ayuda internacional que va a ser fundamental, ¿no? Esta unidad interna, además, es crucial para poder garantizar a los actores internacionales, tanto a los que ejercen presión como los Estados Unidos, como los que ejercen asistencia al régimen, como lo es China. Una posición coherente que está dispuesta a implementar las reformas necesarias, que acepten ayuda humanitaria, que entiendan cómo reestructurar la deuda externa y ejerzan otras reformas energéticas, reconstrucción de instituciones y otras, es vital para garantizar a esos actores internacionales y demostrarles que hay una alternativa seria que pueda llevar esas reformas a cabo. Voy a hacer una nota bien importante aquí en el tema de la oposición, porque en Washington se habla mucho del fenómeno de Libia, ¿no? La comunidad internacional, sobre todo los americanos, tienen el temor de que al promover una transición en un país, ocurra lo que ocurrió en Libia. Cuando Gaddafi, por ejemplo, fue neutralizado y al final fue ejecutado, el día después de Libia fue mucho peor de lo que era antes cuando Gaddafi estaba. Y ese efecto, ese fenómeno de Libia,
está en la mente de muchos americanos en Washington, y muchos de ellos usan este argumento para decir que en Venezuela, como no hay una alternativa coherente, como no hay una posición seria en Venezuela, pues no se debe, tienen temor de que el día después de Maduro sea peor del status quo. Voy al tercer punto interno, que son los militares, ¿no? La presión militar es fundamental, porque para incrementar esa presión necesaria al régimen. El nivel de frustración dentro de las fuerzas militares se aumenta, ¿no? Mientras aumenta la crisis humanitaria, la crisis económica, pero nunca llega a ser suficiente. La posibilidad de que las Fuerzas Armadas alejen su lealtad del régimen dependerá del grado de estabilidad que mantenga Maduro internamente, pero también de la asistencia que venga de afuera y la presión que venga de afuera, ¿no? Y voy a los factores externos ahora. La presión diplomática. La comunidad internacional juega un papel importantísimo. Ustedes bien saben el Grupo de Lima, que es un grupo de 12 países en la región, que va a haber países que van a unirse a este grupo bien importante, está trabajando para crear y unificar pues, un mensaje. Eso es muy importante, pero, again, no es suficiente, ¿no? El secretario Almagro, como lo vieron ayer, está jugando un papel muy importante. La OEA y las Naciones Unidas deben seguir tratando de ofrecer una plataforma internacional para poder ayudar a Venezuela. El aumento también se necesita una presión bilateral, ¿no? Y vemos países en la región que ejercen esa función. Incluso vemos países como Japón, como Corea del Sur, que ya ha tenido statements oficiales en contra del régimen, y eso es bienvenido, es muy importante, pero al final vamos a la misma teoría del ejercicio analítico, que no va a ser suficiente ese factor para poder ejercer la presión necesaria. El segundo punto son las sanciones, ¿no? Las sanciones actuales y otras que vengan siguen siendo necesarias, ya que limitan aún más el acceso al régimen de asistencia financiera, que al final y al cabo lo que hacen es respaldar sus actividades ilícitas, ¿no? Las sanciones más recientes del Departamento de Tesoro limitan al régimen de acceder de emitir bonos, de emitir deuda pública en Venezuela, cosa que ayuda a aumentar esa presión necesaria. Pero esas sanciones deben ser replicadas, y ahí es cuando los países en la región tienen que ejercer presión a través de sanciones también. Canadá ya lo hizo, Colombia, México lo están evaluando. La Unión Europea en los próximos 10 días debe ya decidir qué tipo de sanciones. El debate ya no está en si sancionar o no el régimen, sino qué tipos de sanciones deben implementarse en Venezuela. Las sanciones es esencial, pero de nuevo, los factores deben alinearse, ¿no? Y por último, la asistencia de China, Rusia y de Cuba. Cuando se trata de resolver la crisis venezolana, debemos considerar los intereses económicos y geopolíticos de China y Rusia, ¿no? Juntos. China, por ejemplo, ha otorgado más de 62.000 millones de dólares al régimen de Maduro en los últimos 10 años. Aunque China podría tener un interés estratégico de mantener, sostener un régimen que tenga una retórica antiimperialista o antiamericana, como lo es el caso de Venezuela, a China no le interesa pues, estar sosteniendo un país que está en el borde, que está colapsado, que está endeudado, que está al borde de ser un país fallido. Eso no está en los intereses de China. Más bien a China se beneficiaría si hay una transición en Venezuela donde un nuevo gobierno, una alternativa seria, es decir, una oposición unida, pueda ofrecerle a los chinos que va a haber una estabilidad económica, que va a haber un Estado de Derecho y que, bueno, además se respeten los tratados bilaterales que ha tenido China y Venezuela en los últimos años, ¿no? Rusia, por el otro lado, también es importante el link de Rusia y Venezuela porque lleva varias dimensiones, ¿no? No solamente hay tratados bilaterales de compras y ventas de armas, de armas rusas a Venezuela, pero además, por ejemplo, los venezolanos pueden ir a Rusia sin visa y hay distintos tipos de acuerdos bilaterales. Un caso muy concreto y reciente es el caso de Rosneft, que es una empresa rusa que está basada en Estados Unidos y ha comprado el 49% de las acciones de Citgo. Citgo es la filial de PDVSA en Estados Unidos. Citgo es dueño de refinerías muy importantes aquí en territorio americano. Entonces, claro, en el caso de un default,
Rosneft podría adueñarse pues, de las refinerías que Citgo ya posee, y eso le afecta a los intereses nacionales de Estados Unidos, un interés de seguridad nacional, sobre todo porque la relación de Estados Unidos y Rusia no es la mejor. Entonces, claro, hay que entender, hay que adentrarse en cuáles son los actores internacionales que están jugando un papel importante en Venezuela y entender la geopolítica, que es muy, muy, muy importante. El caso de Cuba, lo conocen, ha sido el mentor político del régimen por muchos años, es el aliado más cercano de Venezuela, y bueno, hay miles de cubanos residiendo en Venezuela, ya sea por programas de medicina, por programas de militares o por inteligencia. El hecho es que tenemos una influencia cubana muy, muy importante. El factor aquí importante a entender es que la eliminación de la asistencia de estos tres países, de Rusia, China y Cuba, es fundamental para que la presión externa y, bueno, además la presión interna tenga algún efecto. Para concluir, quiero subrayar dos puntos que creo que es los dos puntos más importantes que quiero subrayar son: uno, las elecciones de los gobernadores del 15 de octubre reconfirmaron una vez más que la salida venezolana, no puede haber una salida interna constitucional dadas las circunstancias actuales, ¿no? Este régimen está dirigido por un grupo corrupto que goza del poder absoluto, controlando todas las instituciones, incluyendo el CNE, que es el ente regulador de las elecciones. Venezuela no puede salir sola de esta crisis, va a necesitar de la ayuda internacional, pero la comunidad internacional tampoco puede sola para resolver la crisis de Venezuela, va a necesitar de la ayuda interna. Pero otra vez, o sea, es necesario que estos dos elementos, estos dos factores estén unidos. Y por último, y creo que es lo más importante, quiero hacer énfasis que una transición política en Venezuela no va a garantizar una prosperidad de vuelta en el país. Venezuela, la magnitud de esta crisis nos debe llevar a pensar en el día después, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando hay una transición política? Los desafíos que Venezuela va a tener que enfrentar son inmensos. Y los dos, un liderazgo interno y una comunidad internacional lista para ayudar, va a ser fundamental para salir de esta crisis. Por ejemplo, abrir un canal humanitario hoy es urgente, reestructurar la deuda pública es urgente, el tema de seguridad es crucial. Tenemos grupos armados tomando control de varios territorios a nivel nacional. Una justicia transicional va a ser necesaria. Esta justicia transicional debe estar soportada por la comunidad internacional, debe llevar a la justicia a aquellos que hayan cometido crímenes, pero tampoco llevar al extremo como dicen, de llevar una cacería de brujas, ¿no? El objetivo principal de una justicia transicional es seguir avanzando en lo mejor para el país. Bueno, gracias por su atención y podemos dialogar en las preguntas después. Miguel Enrique, de entrada. Ok. Vamos con el primer video que tenemos ahora. ¿Qué está pasando en Venezuela? Si usted viera medios de comunicación como Venezolana de Televisión o Telesur, que son controlados por el gobierno de Venezuela, solo vería esta cara del país. Construimos 10 veces más vivienda. Gracias a mi Dios poderoso, Maduro y Chávez, que Dios lo bendiga. Donde reina el amor y la alegría. Una casa digna. Considerado como un modelo liberador de la pobreza. Pero no, la realidad de Venezuela es muy diferente. Para comer no tengo. Nos acostamos sin comer todos los días. Inseguridad, escasez. El gobierno nos tocó el estómago y cuando nos toca el estómago, ya ahí entonces uno comienza a reaccionar. En Venezuela tenemos miseria, inseguridad, desabastecimiento, enfermedad, corrupción, descontento, represión, muerte, dictadura. El año 2017 ha sido uno de los más intensos en el quiebre democrático de Venezuela. Las cifras de miseria aumentan, la economía es una de las más precarias del mundo y la política contribuye cada vez más a la profundización de un gobierno autoritario que viola los derechos humanos básicos de la democracia.
El régimen venezolano ha cortado todos los canales de comunicación para que ni sus mismos habitantes se enteren de cosas como estas. No por resistencia, sino por hambre. Yo también estoy pasando hambre y pide dinero. Los medios de comunicación han sido censurados, cerrados, atacados, y no solo a la libre empresa, sino a los mismos periodistas. Me robaron la máscara, me robaron el celular, me decían que por qué seguía grabando. La actitud de los funcionarios, tenernos 3 horas solo porque estamos haciendo unas tomas de apoyo del metro de Caracas. ¿Obligaron a borrar material? Sí, nos obligaron a borrar todo el material, Los 3 jóvenes periodistas, porque son jóvenes, se presentaron a hacer un trabajo en Tocorón, invitado por el director y el subdirector de apellido Igor. Para sorpresa de estos jóvenes, los pasaron a una oficina y de allí los detuvieron. No le dieron explicaciones por qué ni qué delito habían cometido. Recientemente, a la mayoría de los medios se les fue negada la acreditación para el proceso comicial de gobernadores, violando el derecho a la información y el libre ejercicio del periodismo. El gobierno de Venezuela también ha amenazado con regular la internet en el país y las redes sociales. Yo no sé quién es el jefe por Venezuela de Facebook e Instagram. ¿Me investigas eso, Tarek? Porque yo quiero citarlo. Citar a los responsables de Instagram y todo. Bueno, ¿por qué nos vetan? ¿Por qué vetan al presidente? Los medios de comunicación en Venezuela luchan por vencer la censura. Desde 2014, más de 50 medios han sido cerrados, según las ONGs Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad. Para tratar de vencer los impedimentos, muchos han tenido que emigrar a plataformas de Internet con capacidad de mantenimiento fuera del país. La comunidad internacional se ha puesto del lado de la democracia, porque cada segundo que pasa en Venezuela, cientos de ciudadanos son vulnerados en sus derechos fundamentales. Bueno, yo lo que quería hacer era un poco de hacer una descripción de cuáles son las características del régimen como dictadura. Porque este régimen, bueno, ustedes ven todas las consecuencias del régimen, lo ven de manera gráfica, algo verdaderamente terrible, criminal. Además, hay 2 millones de venezolanos que están fuera del país. Se ha ido de Venezuela una parte, pero fundamental, de la gente pensante, la gente trabajadora, de la gente emprendedora. Bueno, aquí tiene un ejemplo. Tanto Dani como Moisés y Dania son venezolanos. Quizás si no estuviera el régimen, ellos estarían allá trabajando. Bueno, yo mismo. O sea, esto que ustedes ven es lo que está pasando con los venezolanos, la clase media pensante. Ellos han creado un sistema para que esa gente se vaya del país. Bueno, yo tengo 5 características sobre la dictadura venezolana que la hacen distinto a las dictaduras normales latinoamericanas, ya sean las bananeras o las comunistas o las del Cono Sur. La dictadura de Maduro, de Chávez y Maduro, es una dictadura, yo la digo, posmoderna, porque tiene muchas características distintas al resto de las dictaduras y tiene mecanismos sofisticados de control social y de dominación, que en el fondo me parece una historia de literatura negra. Primero, ellos han, como primera característica, es la legitimación fraudulenta a través de las elecciones. Venezuela se hace muchísimas elecciones. Al principio las ganaron,
pero después crearon mecanismos para seguirlas ganando fraudulentamente. Y ya hoy en día solamente las pueden ganar fraudulentamente. La última es algo insólito. 80% de rechazo a un gobierno y ganan el 80% de las gobernaciones. O sea, eso no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. O sea, el porcentaje, el nivel de rechazo versus los resultados. Ellos solo perdieron dos elecciones. Perdieron una reforma constitucional que hizo Chávez, pero no importó. Se descuidaron, la perdieron y después él la hizo igual. O sea, todos los puntos de la reforma constitucional que la gente votó que no, él las ejecutó igualmente. Y la otra fue la Asamblea Nacional, que también se descuidaron un poco, la perdieron y la perdieron de manera calificada, pero previamente ellos habían reestructurado, redefinido el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia fue anulando o anuló todas las decisiones que tomaba la Asamblea Nacional. Todas las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional fueron declaradas inconstitucionales o ilegales, hasta que eligieron la Asamblea Nacional Constituyente, que es un instrumento absolutamente ilegítimo, que es el que está utilizando el gobierno para todas sus decisiones. Entonces, el régimen lo justifican como un régimen democrático por todas estas elecciones fraudulentas que van haciendo y todas se ganan con unos mecanismos gigantescos de trampa y de fraude. El último, el de las gobernaciones, las actas todas dicen que ganaron ellos, pero es que la trampa ya no está en las actas, ya ellos llegaron a un nivel de sofisticación donde la trampa está en otra parte. La segunda característica es que ellos tratan de hacer todo legalmente. Todas las arbitrariedades tienen una justificación legal. Un tribunal que dictó una sentencia, una ley que ellos aprobaron que justifica las decisiones, ellos cambiaron leyes, ellos reformaron todo el sistema legal. La transición en Venezuela va a ser un problema con el sistema de justicia, porque si tomamos otras dictaduras de América Latina, vamos a tomar la de Pérez Jiménez, por ejemplo. Pérez Jiménez, que fue nuestro dictador hasta el año 57, había un sistema judicial que lo dirigía gente honorable. Las irregularidades políticas o la represión política lo hacían a través de una estructura que llamaban Seguridad Nacional, que era paralegal. Las dictaduras tienen un sistema legal en unos sitios mejor o en otros sitios peor, pero un sistema legal que se mantiene cuando cae la dictadura y entonces tienen una estructura paralegal que es con la que hacen todos los atropellos. Aquí no, aquí el sistema judicial, los 6.000 jueces que hay en Venezuela, yo no sé si se salvan 10. Un proceso de transición en Venezuela va a tener tremendo paquete con el sistema judicial. Entonces ellos tratan de hacer las cosas legalmente. Todo tiene un juez que dictó los presos políticos todos tienen juicios, no son presos arbitrarios como hacen las dictaduras tradicionales, todos tienen un juicio y la mayoría están detenidos por medidas cautelares, ni siquiera tienen sentencia. De los 400 presos políticos que hay en Venezuela, o 500, por lo menos el 80, el 90% están presos por medidas cautelares. Hay gente que tiene 2, 3, 5 años presos por medidas cautelares y un juicio que no avanza. Entonces, pero es la utilización del sistema judicial. La tercera característica es lo destructivo, lo destructivo y corrupto que es la dictadura. Bueno, todas las dictaduras son bastante corruptas porque no tienen cortapisas, no hay contralorías, no hay sistemas de control, pero en este caso esa corrupción, que es una cosa masiva, que además la corrupción es una política de Estado para controlar los militares, controlan una cantidad de elementos de la sociedad, pero además es una dictadura totalmente destructiva. O sea, todas las dictaduras de América Latina tienen una gestión. Ortega tiene una gestión. Pinochet tenía una gestión. Correa, si lo queremos meter en el mismo saco, tiene una gestión.
Estos no tienen una gestión. Se gastaron $1 trillón y no hicieron un puente, un hospital, una escuela, nada. El $1 trillón se fue por el Albañal. No hay ninguna obra que ellos puedan decir de ningún tipo construida por ellas, sino solamente destrucción. Es una dictadura que lo que ha hecho es destruir. La cuarta característica es el tema del tutelaje cubano, que es una película surrealista. Nosotros somos un protectorado cubano sin haber perdido una guerra. Eso es algo incomprensible. Los cubanos son dueños de la inteligencia militar. O sea, ningún país del mundo en la historia le ha entregado la inteligencia militar a otro país, sino porque perdió una guerra. Pero además todas las áreas estratégicas, identificación, notarías y registro, aduanas, aeropuertos, todo está en manos de los cubanos. Y los cubanos tienen un equipo político que participa en todas las grandes decisiones del Estado venezolano, incluyendo el nombramiento de Maduro como candidato presidencial para sustituir a Chávez, que eso se produjo en la isla de Cuba. Y además les enviamos entre 80.000 y 100.000 barriles diarios de donación prácticamente, que los cubanos parte de eso lo consumen internamente y parte de eso lo renegocian. O sea, la relación de Venezuela con Cuba es una cosa única en la historia. Un protectorado sin haber perdido una guerra voluntario. Y la última característica, que es la más grave, que es que Venezuela no es una dictadura solamente, es una narcodictadura. Chávez generó una alianza con la FARC y el ELN dentro de toda su locura geopolítica para desarrollar mecanismos de poder con irregulares y con movimientos sociales, etcétera, pero al hacer una alianza con la FARC y el ELN, estaba haciendo una alianza con el narcotráfico. Al principio, esa alianza pasaba porque los cargamentos de droga, pues simplemente se permisaban. La FARC mandaba una droga o el ELN y entonces, bueno, déjenlos pasar, porque esos son nuestros aliados. Pero en ese negocio tan bueno, algunos de esta gente que no tienen ningunos elementos, digamos, ideológicos o morales muy importantes, dijeron, bueno, ese negocio se lo vamos a dejar a estos colombianos, no, vamos a meternos en el negocio. Y según el Departamento de Justicia norteamericano, según la DEA, según todos los organismos que han investigado, están dentro del negocio los familiares de Maduro, el vicepresidente, que además, vicepresidente que financia Hezbolá. Entonces ya no es narcotráfico, es narcoterrorismo. El hermano Chávez, el ministro del Interior y los generales de la Guardia Nacional, que son parte de ellos de una cosa que llama el Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles son generales activos. O sea, cuando se intervino Panamá, este señor Noriega lo que hacía era cobrar peaje. Estos no, estos están metidos en el negocio. Es un peligro para el mundo entero. Entonces, el caso de Venezuela tiene unas características, pero de una gravedad que mucha gente no lo entiende y que mucha gente cree que son exageraciones de los organismos de inteligencia norteamericanos o de los venezolanos que andan siempre criticando todo. No, es una realidad que se puede documentar perfectamente con todo lo que han investigado los organismos de inteligencia norteamericanos y europeos, y que además con cifras que están todas mostradas por todos los organismos que analizan las situaciones sociales, económicas de Venezuela. Antes de pasar a la ronda de preguntas, de quien quiera o tenga bien hacerla, hay un par de cosas que me gustaría puntualizar con cada uno. Por ejemplo, Dani Bajar habló de la decisión de Maduro de pagar la deuda. Cuando uno revisa la cifra que ambos expusieron, cuando uno ve, por ejemplo,
creo que fue Moisés que mencionó a Cáritas, que acaba de ofrecer la semana pasada, unas cifras, hay una que me impactó sobremanera. Entre 5 y 6 niños están muriendo semanalmente por desnutrición. Cuando uno ve la dureza de esto, la pregunta es, ¿por qué el gobierno prefiere pagar en lugar de usar estos recursos para aminorar la necesidad del pueblo, para que tengan más comida o tengan más medicamentos? ¿Por qué contra estas cifras terribles el gobierno toma la decisión de pagar? Es una pregunta muy buena que yo creo que la historia y el mismo gobierno tienen que responder, pero mi entendimiento es que el costo, digamos, esta gente está aferrada al poder, de manera de que ellos entienden que el costo de salir del poder es sumamente alto. Un default financiero, como explicó Moisés, les pone una presión adicional muy importante de poder seguir manteniéndose en el poder. Y como cuenta Miguel Enrique, salir del poder implica, o sea, esta gente son criminales. Salir del poder podría implicar, en el peor de los casos, prisión por mucho tiempo. Entonces yo creo que esa decisión moral y ética de seguir pagando a la gente en el imperio y el neoliberalismo, que ellos tanto se quejan, a las expensas del hambre de su propia gente, es por el miedo terrible que tienen de que algún día vayan a salir del poder. La otra ligada de forma inmediata es qué va a pasar cuando no tengan más dinero para pagar. O sea, tratan de mantener con represión, digamos, el descontento interno, pero qué va a pasar cuando ya nadie preste, no puedan vender más nada, ya no tengan absolutamente ningún fondo que tocar. Bueno, hay quienes piensan que esa situación está muy cerca y quienes piensan que puede ser que no esté tan cerca. Puede ser que países como Rusia sigan extendiéndoles líneas de crédito indefinidas. Puede ser que sigan, o sea, Venezuela tiene muchas propiedades y pueden, esta gente yo creo que es capaz de venderlas todas, ¿no? Por ejemplo, la Constitución creo que establece que toda la actividad petrolera tiene que estar en 51% en manos del Estado, en términos de propiedad. Yo no pienso que sería una locura, o sea, pienso que sería una locura, pero pienso que es posiblemente factible que esta Asamblea Constituyente decida cambiar esa ley y decir que, bueno, necesitamos solo 10% y terminen de vender el petróleo venezolano. Eso creo que podría pasar, no sé si no les quiero dar la idea, ¿no? Pero podría pasar. Entonces, digamos, la pregunta es si yo creo que los mercados sienten que el default es inminente de aquí a un año o algo así, y eso se va a traducir en peor vida para los venezolanos, porque en el momento que si hay un default, eso va a significar que las propiedades que tiene Venezuela en el exterior o que las pocas exportaciones que tienen dejen de traer el poco ingreso que está viniendo hoy en día. Y el que sufre eso es el venezolano a pie. El tema del default y la argumentación que tienen alguna gente del gobierno es que ellos están pagando 10.000 millones de dólares al año con la producción petrolera y van a tener que pagar 15.000 y no los tienen. Algo así, no sé las cifras exactas. Entonces, si ellos van a default, ellos asumen que pueden tomar todo el dinero del petróleo y gastarlo internamente para cumplir los compromisos y alimentar a la gente. Y que el mundo entero va a tener que calárselo, como decimos nosotros. Y entonces le dirán al mundo entero, no, como los americanos aplicaron unas sanciones, el imperialismo llegó y entonces nos hizo todas estas sanciones y nosotros tuvimos que reaccionar no pagando las deudas. Ese puede ser el racional del mecanismo. Sin embargo, si tú entras en default y tus ingresos son por venta de petróleo, tú vas a tener que soportar que te van a empezar a embargar cargamentos de petróleo, que no vas a poder importar de los Estados Unidos ni de México, o entonces Brasil se va a poner de acuerdo con los americanos, entonces vas a tener que importar de Bielorrusia
de países donde todo va a ser más caro. O sea, la perspectiva de que eso ocurra es una perspectiva de mayor y mayor crisis para Venezuela, porque Venezuela, con el nivel de destrucción que ellos hicieron, porque no solamente no tener gestión, sino que además destruyeron todo el sector privado. Todo es importado. Todo es importado y tienen que importarlo con unos dólares de un petróleo, pero si están en default, no es seguro que ellos puedan utilizar ese dinero. Bueno, Moisés habló de las sanciones. Estados Unidos hasta ahora ha sancionado individualidades. Lo que ha estado sobre la mesa hasta ahora ha sido la posibilidad de sancionar ligado al petróleo, sancionar el petróleo venezolano. ¿Estamos cerca de que eso pueda pasar? De hecho, ese es uno de los principales temas de debate en Washington, si es posible, si es factible primero sancionar, tener una especie de embargo petrolero en Venezuela, pero además a qué nivel, ¿no? Y la conclusión que estamos viendo, mientras más acelerada está la crisis, mientras ya vemos los resultados de estas elecciones, es que para allá va a ir las acciones internacionales si no hay un cambio interno en Venezuela. Ahora, las consecuencias que puede traer ello puede afectar bien a una población, pero vemos también una población que ya está sufriendo una crisis humanitaria. Entonces, ¿qué tan peor puede llevar a un embargo petrolero a Venezuela? Ese es el tema de debate en Washington y ahí es donde hay distintas opiniones, tanto del sector público como del sector privado, ¿no? Las sanciones individuales sí tienen algún efecto importante en el régimen, pero es importante, y eso también es parte del debate, extender esas sanciones a los familiares de los individuos que están sancionados. Cuando uno sanciona a un individuo como lo es Nicolás Maduro, que por cierto, Nicolás Maduro forma parte de la lista del Tesoro, de los son 4 presidentes que han sido sancionados por el Tesoro en la historia de la humanidad por el Tesoro, ¿no? Y Maduro forma parte de esa lista. Los otros son Mugabe, Kim Jong-un de Corea del Norte, o sea, estamos hablando de dictadores históricos. Sanciones individuales deben ser replicadas además por países en la región si quieren tener algún efecto y extenderse a nivel familiar. Ahora, sí, claro. Súper cortico de las sanciones. Yo pienso que si bien ese es el debate, establecer sanciones al petróleo venezolano de parte de Estados Unidos sería un error garrafal. Primero porque le daría toda la munición que el régimen necesita para echarle la culpa a otra persona que no sean ellos, en términos de la crisis que está pasando. Pero tendría una consecuencia muy importante para el futuro, para las siguientes décadas del país, porque los costos o sea, Estados Unidos es un importador muy importante, es el importador más importante del petróleo venezolano. Y el petróleo venezolano, como ustedes saben, es un petróleo pesado y requiere de las refinerías en Estados Unidos para poder ser donde lo refinan. Si ese flujo deja de ocurrir y Venezuela deja de usar esas refinerías por varios años, el costo de volver a entrar a ese mercado es muy alto y realmente podría afectar. Estamos hablando no solamente de afectar a este gobierno, estamos hablando de afectar a Venezuela en las siguientes décadas, sea o no un gobierno chavista. Ahora, se sanciona individualidades. ¿Por qué no se sanciona a las familiares, a las familias directas? Buena pregunta. El Departamento de Tesoro por ahora no ha extendido esa sanción a los familiares. Sé que lo han estudiado, lo han analizado. Es muy probable que también vengan, es cuestión de tiempo que se extienda a las familias. Pero bien tú dices, es necesario, porque las sanciones individuales no surten ese efecto necesario. Pero como expuse, ¿no? Las sanciones no van a llevar a resolver esta crisis en Venezuela. Es necesario que otros factores, tanto internos y externos, se coliden en el tiempo e intensidad. Eso es muy importante entender. Las sanciones no van a resolver esta crisis en Venezuela, lo va a resolver si todos esos factores emergen en una sola, ¿no? Y hay una zona gris que no quiero dejar pasar, y la mencionó Miguel, cuando decía que hay 2 millones de venezolanos fuera. No, señor. Hace 2 años atrás, yo hacía una entrevista a un especialista de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela que estudia la migración. Hace 2 años atrás,
ese señor decía que habían 2.500.000 venezolanos fuera hace 2 años. ¿Cómo es que seguimos hablando 2 años después de 2 millones, 2.500.000? No, o sea, hay un éxodo, una diáspora. Yo creo que hay una fuga masiva de venezolanos. Eso es como cuando en Colombia nos dicen que hay 350.000 venezolanos y uno no puede salir a una calle o a cualquier esquina que no le pasen 2 o 3 venezolanos por al lado. O sea, ¿cuándo vamos a sincerar la cifra de los venezolanos? Si hace 2 años habían 2 millones, mínimo tienen que haber 4 millones y medio. No hay manera de ubicar esa cifra por varias razones. Primero, ¿cuántos venezolanos españoles hay? ¿Cuántos venezolanos portugueses hay? Cuando un venezolano portugués, que es parte de familiares o descendientes de la inmigración portuguesa de los años 50, regresa a Madeira, él regresa como portugués. Entonces, no es fácil hacer una contabilidad y además es una cosa desperdiciada. No, claro, y no hay estadística. Y en Colombia menos, porque en Colombia pasan caminando. O sea, los que han ido a Colombia van caminando y de ahí ven cómo se las arreglan y van a Ecuador, van a Panamá, en fin. Pero no hay manera moderna de saber si son 2 millones, si son 3 millones, si claro, son 2 millones y medio. No hay una estadística que soporte. Ahora, la pregunta también es, o el planteamiento, habría que buscar una manera de sincerar la cifra o de aumentarla, porque es que lo que no puede ser es que sigamos manejando 2 millones y medio desde hace 2 años atrás. No tengamos un gobierno que le interese saber esa cifra, es muy difícil, porque si tú le preguntas al gobierno nacional, al gobierno venezolano, y te dice, no, se han ido 20.000 personas. Yo creo que habría que asumir el riesgo y empezar a hablar de más de 2 millones y más de 2 millones y medio. Si hay alguien que… Los micrófonos están… Buenas tardes, Francisco Rocha, de Ecuador. Bueno, los 2 millones o 5 o 6 millones, la cantidad que quieras, no es un mayor problema. Sí puede ser una cifra para reflexionar. El tema es que hay muchísimos venezolanos fuera de Venezuela, no porque quieren, han tenido que irse. Los he visto en Uruguay, los vemos en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Manta, están. A mí me preocupa esto de los militares y quisiera que reflexionemos un poco. ¿Están contentos todos? ¿Hay un control base? ¿Se logra saber algo de cómo está funcionando los militares? Y la otra, una sanción más es, tenemos Cuba. Las sanciones han servido de escudo para todo. El petróleo da, y da para que las economías de estos grupos que han estructurado todo, en Ecuador, ojalá, no sé cuánto tiempo nos cueste intentar desmontar y ojalá podamos, lo van controlando todo. Es un grupo que no está dispuesto a dejar el poder, porque si dejan el poder tienen que ir a la cárcel. Entonces, la racionalidad que a veces con la que tratamos de estos temas no va con grupos que no actúan racionalmente, porque si actuaran así no estaríamos discutiendo sobre ellos. Una salida que ustedes vean económica, y yo no tengo problema en plantear si es que los militares lo hacen, podría ser una para que la oposición pueda unirse, pero una oposición incluso que se somete a las normas de quienes los revientan. Entonces es una cosa que decía, los venezolanos, 2 millones, 4 millones de afuera, podemos, más los otros que nos declaremos venezolanos, hacer algo más que no sea esperar la paciencia de la diplomacia. Aló. Bueno, yo le puedo contestar un poco lo de los militares, pero es digamos, es un análisis muy, porque eso es un coto totalmente cerrado. Pero yo puedo dividir eso, los militares venezolanos, en 4 grupos, digamos. Un grupo es el alto mando, que se supone
que son muy fieles al régimen, como era Pinochet fiel a Allende, ¿no? O sea, el alto mando es el más fiel, pero el alto mando siempre, cuando Pérez Jiménez la arrasaba, el que fue el que terminó siendo presidente, era el que le organizaba los festejos a Pérez Jiménez. O sea, esos altos mandos. Después están lo que llaman los enchufados. Venezuela, en los años, cuando hubo el vacío de poder, que los chavistas llaman el golpe, del 2002, Venezuela tenía 70 generales. Hoy tiene 1.200. Tiene más generales que la OTAN, toda la OTAN. O sea, es el país de los generales, generales sin tropa, pero tiene generales. Entonces, hay un grupo muy grande que son los enchufados. ¿Quiénes son los enchufados? Los enchufados, en Venezuela la corrupción es una política de Estado. Entonces, hay unos militares que los ponen en cargos públicos, la aduana, los bancos, reparten la comida, los CLAP, todas esas cosas son militares que están en esos cargos. Y además, la corrupción es política de Estado. Bueno, esos militares no tienen tropa, tienen empleados. Después están los narcotraficantes, el cartel de los soles, estos generales de la Guardia Nacional, los que reprimen, son un grupo, porque la represión básicamente la hizo la Guardia Nacional, ahí no estaba ni la aviación, ni el ejército, ni la marina. Y la gran pregunta es, ¿quién tiene la tropa? La tropa la maneja un coronel, un teniente coronel, que gana $150 mensuales. Ese coronel y ese teniente coronel hace 30 años era el mejor pagado de América Latina después de los americanos. Hoy en día es el peor pagado. Gana más un oficial haitiano que un oficial venezolano. Tenían proveeduría militar, ya eso no existe. Vivían en unas urbanizaciones de clase media, viven en las mismas urbanizaciones, pero ahora son zonas rojas. Las esposas tienen que hacer unas colas en los automercados. Antes se podían comprar un automóvil todos los años, ahora no les da ni para una bicicleta. Iban a Disney World todos los años, ahora no van ni a Margarita. Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? Claro, eso es en un ambiente donde la inteligencia militar está en manos de los cubanos, donde está atomizado con esa especie de multitud de oficiales, generales, almirantes que generó Chávez con intención, y que bueno, esa es la situación. O sea, usted hágase su propia análisis. Muy brevemente en el tema de la salida que usted mencionó, eso es un tema también que el gobierno de Estados Unidos ha estado analizando. La salida de este régimen, y ya ha habido precedentes históricos, podría involucrar la comunidad internacional asistiendo a este grupo en la élite de este régimen de Venezuela, sacarlos y tenerlos asilados en algún país. Pero para llegar a ese punto, para llegar a esa mesa de negociación, porque va a ser al final y al cabo un acuerdo, debe existir las condiciones para que ellos pues se quieran sentar en la mesa. Hoy esas condiciones no las tenemos, y por ello estos factores externos como las sanciones, como la presión diplomática, como la falta de asistencia de China y Rusia y Cuba es fundamental para llegar a ese caso. En aras del tiempo, preguntas cortas, respuestas cortas. Escuchando las exposiciones tan interesantes sobre las posibles soluciones al problema de Venezuela, se habla de las sanciones internacionales, hay opiniones muy divididas, se habla del default, yo no creo que el default es posible, yo creo que Venezuela tiene recursos que exceden en 100 veces los 150.000 millones de dólares que Venezuela debe. O sea, no, es imposible que se plantee una solución de una situación de insolvencia en el caso de Venezuela. Entonces, la pregunta viene a ¿cuál es el verdadero problema? Y les avanzo brevemente esta tesis, si quieren la conversamos después. Yo creo que el gran triunfo de Hugo Chávez fue convencer a sus compañeros de golpe militares de que Venezuela es un botín. Y al convencer a los militares de que Venezuela era un botín al cual ellos tenían derecho, porque ellos son los herederos del ejército de Simón Bolívar, que liberó a media América Latina, logró ponerlos de su lado. Y por eso, hoy en día, en vez de 70 generales, como decía Miguel Enrique, tenemos más de 1.500 generales. Tenemos más generales que los Estados Unidos. No solamente que la OTAN, también más que los Estados Unidos.
Pero no solamente convenció a los militares de que Venezuela es un botín, él convenció también a los banqueros de que Venezuela es un botín. Y por eso Venezuela, que debía 26.000 millones de dólares, con los cuales había tenido muchísimos problemas, y muchos de los problemas que vivimos hoy en día vienen de esa deuda que crearon los gobiernos de la opulencia petrolera, de Pérez I y Luis Herrera. Eso, los banqueros, a pesar de que tenían toda esa historia y de que sabían todo lo que había pasado con esa deuda, le prestaron a Venezuela 50.000 millones de dólares más. Y después de que convencieron a los banqueros de que ese era un gran negocio, convencieron a los chinos de que ese era un gran negocio. Y por eso los chinos han prestado más de 50.000 millones de dólares. Y después que convencieron a los chinos, convencieron a los rusos. Y así Rusia nos llenó de chatarra militar. Toda la chatarra militar de la Unión Soviética, el gobierno ruso se lo vendió a Venezuela. Hay más de 30.000 millones de dólares ahí. Y después le siguió prestando porque se dieron cuenta que como Venezuela es un botín, ellos también podían participar en el botín con concesiones de petróleo, de oro, de uranio, de coltán, de bauxita, de diamantes, de cualquier cosa que se les ocurra, porque en el subsuelo venezolano hay de todo. El siguiente convencimiento era, bueno, se agotó el crédito de la banca, bueno, vamos a convencer a otros agentes financieros. Y ustedes habrán leído hace pocos meses como Goldman Sachs, el banco de inversión probablemente más importante de los Estados Unidos y con más funcionarios dentro del gobierno americano, compró 900 millones de dólares de deuda con un descuento del 70%. Y yo creo que ahora han convencido al Tesoro americano de que Venezuela es un botín, porque cada bandido de esos que ellos agarran luego quiere una visa americana y está dispuesto a ceder la mitad o el 70% de lo que se robó a cambio de que le dejen una parte y pueda disfrutar de ella. Y tenemos muchos ejemplos, voy a citar los más evidentes porque están en toda la prensa del mundo. Los protagonistas del famoso maletín de Antonini Wilson, los no sé cuántos mil dólares que le llevaban a los Kirchner para su campaña electoral, viven todos en los Estados Unidos y todos legalizaron la plata que tenían allá y ahora son miembros activos de la sociedad y sus niños van a los mejores colegios. Con permiso, falta un poco de tiempo, es decir, que los colectivos salen en media hora, pues si hay una pregunta rápida y luego hay 2 o 3 personas más que tienen preguntas. Perdona, no te entendí nada de lo que me dijiste. I said the buses are leaving. The buses are leaving in a half an hour. If you could perhaps have a question so that the other people could make their questions, if that's clearer. Sí. Thank you. Me hiciste perder el hilo de lo que estaba diciendo. Entonces, estos tipos han legalizado sus fortunas allá. Ahí está el caso del famoso tesorero de la nación, a quien se le encontraron 12.000 millones de dólares en una cuenta de banco y sigue viviendo en los Estados Unidos. Y ahora es un miembro prominente de la sociedad. Entonces, estudiando un poco el tema, he leído que a los bandidos, cuando los agarran en los Estados Unidos, les quitan no el 100% de la fortuna, sino que llegan a un acuerdo para que delaten a otros y les legalizan parte de la fortuna. Entonces es un gran negocio para el Tesoro americano agarrar bandidos de estos, les legalizan 10, 20, 30% de su fortuna y el resto se queda allá. El resto no va a ir a Venezuela a resolver el problema de la deuda externa. Entonces, el hecho de que Venezuela sea un botín es el principal problema que nosotros tenemos. Y estamos buscando soluciones que no atienden a ese tema. Cómo hacer que Venezuela deje de ser un botín y cómo hacer que el resto del mundo no siga viendo a Venezuela como un botín. No sé si me expliqué. Sí. ¿Quién de ustedes? ¿No? Okay. Sí. Mi pregunta muy concreta es para Miguel Enrique sobre algo que ha dicho Moisés en relación con la fragmentación de la oposición en Venezuela. ¿Es tan honda esa ruptura entre la oposición? ¿Cuál sería el factor fundamental para recomponerla? Porque si hay algo peor al régimen es que la alternativa al régimen esté tan fragmentada como se ve desde afuera. Bueno, la verdad es que la oposición ha logrado unirse en plataformas electorales.
todas las elecciones donde participa la oposición, la oposición se une, hace primarias, escoge candidatos, no hay fracturas, ellos logran unirse. Pero a la oposición le falta un objetivo estratégico, nunca tiene plan B, vamos a ponerlo en esos términos, nunca hay. La Asamblea Nacional la anula, ¿cuál era el plan B? No había plan B. Vamos a hacer un referéndum revocatorio, se lo sabotea el gobierno, no hay plan B. Entonces, el tema está en que no hay un objetivo, o sea, una misión estratégica, un foco. Entonces ahí se vuelven a fracturar. Se volverán a unir más adelante, pero mientras la unión sea electoral en un régimen que es un narco régimen, que es Alibaba y los 40 ladrones, ese camino solo no va a llevar para ninguna parte. Agrego un elemento de juicio, incluso lo dejo a título de reflexión, entre ellos para Rondón, porque fue el que tocó el tema de la unidad de la oposición. Y les hago una confesión, una revelación. En el día previo a la decisión de la oposición de ir a las elecciones de gobernadores, a Leopoldo López, que está preso en su casa, y a Antonio Ledesma, que está preso en su casa, el alcalde metropolitano, los regresan a las mazmorras en donde habían estado durante el tiempo anterior. Se toman las decisiones y ellos regresan de nuevo a su casa. Y yo le pregunto a Antonio Ledesma, Antonio, ¿qué pasó? ¿Por qué se los llevaron a la cárcel? Y me dijo, para quebrarnos, para obligarnos a participar en las elecciones de gobernador. Miguel hacía una caracterización: régimen cubano, régimen dictatorial, régimen militarizado, pero señalaba un último elemento que era el que comentaba yo después de la exposición de ayer en Venezuela: una estructura secuestrada por el narcoterrorismo. Entonces, las operaciones de miedo, el chantaje, la grabación a los hijos, las grabaciones a las esposas, las amenazas a las madres, las amenazas a los padres, generan unas condiciones atípicas para la lucha opositora, en donde no todo el mundo tiene el coraje y la fuerza para mantener una línea estratégica, como dice bien Miguel, en la lucha contra la dictadura. ¿Por qué no le preguntan a la oposición cubana, la comunidad internacional, que qué le pasa que no se une para luchar por la caída de la dinastía? Eso se lo preguntaban a la oposición durante los regímenes comunistas de Europa Oriental. ¿Qué le pasa a ustedes que no están organizados como partidos, con un programa bien definido para poder ser alternativa de poder? Ese es un planteamiento cuando está funcionando bien o mal o con cierto pulmón la vida democrática, pero no en estas condiciones. Y ahí es donde la comunidad internacional, no sé, Rendón, si tú compartes esto, tiene la obligación también de ayudar a la oposición a que supere su condición de minusvalía. Un individuo que está preso no tiene posibilidad ni autonomía suficiente para negociar una justicia transicional. Entonces, allí ese vacío hay que tratar de complementarlo. Si yo puedo dar un aporte de experiencia, recuerdo la experiencia de Chile. La Iglesia Católica trató en muchas oportunidades de que la oposición negociase con el gobierno de Pinochet y fracasaron. Y al final la Iglesia Católica se dio cuenta de que la única tarea que tenía que llevar adelante y que era la prioritaria era ser negociadora entre todos los actores de la oposición que sufrían a la dictadura para que mantuviesen un mínimo de coherencia. Porque ciertamente se vive bajo un régimen de terror. Entonces, yo que he criticado a mis compañeros de la oposición, pongo también sobre la mesa esto, porque la comunidad internacional hace unos juicios de valor como si en Venezuela estuviese funcionando adecuadamente una democracia. Mi pregunta es para Dani Bajar. Ustedes, los economistas que permanentemente están haciendo el diagnóstico, el monitoreo de la economía y la macroeconomía de Venezuela, ¿están también pensando o estudiando mejor el futuro
en caso de que el régimen caiga y vuelva el sistema democrático. Mi pregunta es, en caso de que lo estén estudiando, ¿cuánto tiempo tomaría a Venezuela recuperar o recuperarse de esta catástrofe en el manejo de la economía, la macroeconomía, que es realmente la que está generando también la crisis humanitaria? Y teniendo en cuenta el contexto también de nuestros países, que lo hemos vivido, cuando un poder o un grupo de poder se queda ahí durante muchos años y destruye la infraestructura en todos sus aspectos, sobre todo toda la infraestructura social, como puede ser la infraestructura de atención hospitalaria, la de educación, en fin, se demora mucho tiempo al llegar al poder otro grupo que crean otro modelo económico y esa recuperación pues no es fácil. Ustedes están haciendo ese diagnóstico y tienen calculado más o menos, en caso de que nos vaya bien y vuelva la democracia a Venezuela, ¿cuánto tiempo se tomará revertir todo este daño? Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta. Mira, honestamente, hay un grupo fabuloso en Harvard, en el Centro de Desarrollo Internacional, que están haciendo precisamente ese trabajo, que empieza, que es el grupo liderado por Ricardo Hausmann, Miguel Ángel Santos, etcétera. Pero el trabajo empieza por entender las cifras, que ni siquiera las tenemos. Porque el gobierno tiene años sin dar las cifras oficiales. O sea, nadie sabe cuánto es el Producto Interno Bruto de Venezuela, porque ¿a qué dólar en dólares? ¿Cómo lo conviertes? ¿Lo conviertes a la tasa de 10? ¿Lo conviertes a la tasa de 45.000? ¿Entiendes? Entonces, son preguntas complejas solamente de entender el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo va a pasar? O sea, tampoco, depende de tantas condiciones, pero para darte tal vez una respuesta, no es poco. Porque parte de la recuperación tiene que ver con otra vez incrementar la producción de petróleo, que en su mejor época Venezuela creo que podía aumentar la producción de petróleo en 300.000 barriles por día por año, que a ese ritmo, digamos, necesitaría más de 5 años para poder llegar al nivel que tenían hace un tiempo. Eso es una parte. Lo segundo es que nos vamos, o sea, es la lección de siempre que Venezuela no puede depender solamente del petróleo y tiene que diversificar su economía. Yo trabajo en ese tema en particular en mi investigación académica. Estos son procesos que toman décadas, para lo cual, por cierto, los inmigrantes, las buenas noticias, pueden jugar un rol crucial en después transferir estas tecnologías, etcétera. Pero no voy a entrar en eso. Pero, digamos, son décadas realmente, porque es un país que está, como dijeron todos los panelistas, destruido. Y es volver a construir desde el principio y no va a ser nada fácil. Rápido. Tienen que saber cuál es el modelo de salida. ¿Cuál es el modelo de salida? ¿Un golpe militar? ¿Una intervención extranjera? ¿Una guerra civil? ¿Un proceso democrático donde se negocie con el chavismo? O sea, el modelo de salida... Si tú no tienes modelo de salida, no puedes decidir, no puedes investigar nada. Ese modelo de Harvard está en función de, hubo una ruptura, hay una transición institucional, se reconstruyen las instituciones, después hay una elección y entonces volvemos a un sistema democrático. ¿Es ese el modelo de salida? No sabemos. Eso es Disney World. Ojalá sea ese, pero es Disney World. No solamente eso, sino que la situación se deteriora tanto por cada hora, por cada día, que el análisis que hagas hoy, tal vez para mañana ya no es válido, ¿no? Entonces, eso también es un tema de la gente que está trabajando en esto, que como no sabemos cuál va a ser la salida ni cuándo, es imposible saber cómo van a estar las condiciones en ese momento. Hola, buenas tardes. Diego Quijano de la Prensa de Panamá. Yo estoy un poco más interesado en el tema de las lecciones que podemos aprender de Venezuela, sobre todo previo, digamos, a la entrada de Chávez. Y sé que, bueno, ya estamos contra el tiempo, pero sí me gustaría escuchar un poco sus opiniones de este caso, porque yo creo que muchos de los que advertimos, bueno, yo estaba muy joven en ese momento, pero muchos de los que advirtieron la llegada de Chávez quizás no fueron escuchados. Pero además sí creo que puede haber lecciones institucionales de la parte política o de lo que hicieron o no hicieron los propios medios de comunicación en ese periodo. Gracias. Bueno, yo era el único que estaba ahí, porque esto no estaba. Eso fue hace 20 años. Bueno, primero, Chávez no cayó en paracaídas. Chávez es producto de un sistema que estaba muy deteriorado. Y él apareció como una figura cohesionadora, 1. 2, él, su tesis, digamos, su base programática era la tercera vía de Blair.
el capitalismo humanista. De ahí, ¿cómo pasó a esta cosa? Eso pasó en la medida que tenía poder. En las primeras encuestas que se hicieron después de que él ganó las elecciones, el 85% del país estaba con él. O sea, el problema es cómo detectar el populismo autoritario con estos individuos que cuando se asoman y toman el poder, ese no es el discurso es otro. O sea, son individuos que tienen un discurso antes y un discurso después, y que tienen como único objetivo en la vida es mantenerse en el poder indefinidamente, a pesar de que se destruya el país y a pesar del sufrimiento del resto del país, que eso no les importa absolutamente nada, pero eso no lo ve sino después cuando se está produciendo. Entonces, no es fácil detectar este tipo de cosas. Buenas tardes, Gabriela Vivanco de La Hora Ecuador. El secretario general Almagro en su intervención sobre Venezuela habló de que la organización estaría buscando o esperando un momento para el que se den las condiciones de encontrar una salida de paz para la paz o una salida de democracia para la democracia. Y a mi parecer dio a entender que la organización estaba básicamente atada de manos más que la posibilidad de ejercer un poco más de presión. Y mi pregunta a ustedes es, ¿qué cosas quizás se esperan de la comunidad internacional que no se estén haciendo ahora y que piensen que puedan ayudar a llegar a una solución? No, gracias por la pregunta. La OEA está bloqueada por parte de su burocracia, ¿no? El sistema en cómo está estructurado la OEA no le permite avanzar en el tema de Venezuela. Solamente el 10% de la población en la región está representada en estas islas del Caribe, que son las que bloquean al 90% restante de los países que quieren ver una resolución de la OEA en cuanto a Venezuela. Entonces, burocráticamente la OEA está atada de manos y hace falta una reforma integral para avanzar en ese sentido. El tema de las sanciones creo que es importante. La comunidad internacional debe replicar las sanciones que ya Estados Unidos impuso. La Unión Europea está por hacerlo, Canadá ya lo hizo, y otros países en el mundo, a medida que la Unión Europea y otros países lo hagan, va a seguir el seguimiento. Ahora bien, no solamente es presión, es ejercer que países como Rusia y China no provean esa asistencia externa que le está mandando al régimen. Si no vemos esos dos juntos, no lo vamos a consensuar bien, ¿entienden? Entonces, es de los dos lados. Presión, pero además falta de asistencia de países estratégicos como Rusia y China. Yo estoy yendo, Hassan Nazar, RCN Radio Colombia. Esta pregunta se las quiero hacer con un aire un poco provocador, y es en esta medida escuchando la presentación de ustedes y compartiendo muchas de las preocupaciones que seguramente tenemos acá. En el mundo hay muchas dictaduras en este momento. En África hay más de 20 dictaduras. En el Medio Oriente la gran mayoría de las monarquías son dictaduras. En Asia hay dictaduras. La pregunta que yo les quiero formular es, ¿son ustedes conscientes que el tema venezolano para la comunidad internacional en este momento así se den muchas discusiones en foros, no es una prioridad? ¿Son ustedes conscientes de ese contexto a la hora de tomar las decisiones en el Consejo de Naciones Unidas? ¿Son ustedes conscientes que en la misma OEA, como ustedes lo plantean, hay varios países que se lucran de la situación de Venezuela como está hoy y que a la hora de votar votarían a favor de que se quede el chavismo en el poder porque les conviene el chavismo en el poder en la Organización de Estados Americanos? ¿Son conscientes que para Rusia y China jamás van a dejar de apoyar al régimen de Maduro porque ya no es un juego de intereses, sino es un juego geopolítico de poder ellos tener presencia en América Latina, y para Irán también, y para Hezbollah, y que esto ya no es un juego sencillamente de qué le conviene a un sector de Venezuela o a una región de América Latina, porque el mundo está dividido frente a Venezuela? Hugo Chávez es la figura más reconocida y que más quieren en el mundo árabe, y hay personas en el Medio Oriente que valoran y quieren al chavismo y creen que es un modelo por el cual hay que luchar, y solo hay que escuchar al señor Pablo Iglesias de Podemos en Venezuela. Entonces, ¿realmente son conscientes de eso ustedes? Y se los pregunto con un aire provocador, pero al mismo tiempo para buscar una respuesta concreta a ese punto. Sí. Mira, Venezuela es verdad, Venezuela es un peón de las grandes potencias en el mundo, pero creo que una de las
pocas cosas buenas que está teniendo el presidente Trump es este énfasis en el tema de Venezuela, dándole prioridad a la crisis venezolana. Y si algo está seguro el gobierno de Estados Unidos, y lo ha escuchado de distintas voces, de distintas formas, es que no van a descansar hasta ver la vuelta a la democracia. Este liderazgo de Estados Unidos es fundamental, no es suficiente, pero es fundamental para poder contrarrestar otras potencias como lo son Rusia y China. Pero sí, comparto tu preocupación porque es algo que está latente en el juego de ajedrez geopolítico en el mundo. Yo no, en ningún momento, lo que quiero agregar es que yo, de mi parte, yo no quise transmitir ningún tipo de optimismo, y si lo transmití, quiero tomarlo atrás, porque, o sea, esto es una aserción muy triste, pero verídica, que es que el hambre no tumba dictaduras. Las crisis humanitarias no tumban dictaduras, o sea que yo no veo realmente que esto puede desencadenar en algo que no sea seguir en este status quo por muchos años más. La última. Quedan dos. Si me permite. Fabiola Mendoza, de Venezuela. La pregunta es, ¿qué le vamos a decir al ciudadano de a pie? ¿Qué le vamos a decir a la madre que no consigue alimentos? ¿Qué le vamos a decir a las 30.000 más o menos mujeres que tienen cáncer de mama y no tienen medicamentos? ¿Qué le vamos a decir a todos los padres que perdieron a sus hijos, a los 155 muertos durante la protesta, a los estudiantes que calentaron la calle? ¿Qué le vamos a decir al ciudadano común que esta semana van a empezar a postular candidatos para unas nuevas elecciones? ¿Qué vamos a hacer con el venezolano de a pie que está sufriendo y padeciendo todo esto? Hagamos la última y así la contestamos de una vez. Ok, muy buenas tardes. Venezolano soy, al igual que muchos de los que están acá, o algunos de los que están acá como panelistas y comunicadores sociales. Simplemente quiero darle las gracias a la Sociedad Interamericana de Prensa, porque yo como venezolano, parte de esos, de 2 millones o más que nos hemos salido, yo sí estoy contento, entre comillas, de que a nivel internacional se promueva este tipo de conocimiento para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones creemos que todo el mundo tiene conocimiento o tiene conocimiento de la realidad venezolana, y verdaderamente que no. Y quiero darle las gracias a los panelistas venezolanos que están allí, a la periodista y a todos los venezolanos que han participado aquí, Marcel Granier, a la compañera que acaba de participar allá, porque verdaderamente debemos estar en cada rincón del mundo mencionando lo que verdaderamente está ocurriendo en Venezuela. Y ya para finalizar, porque sé el corto tiempo que me queda, simplemente quiero textualmente sobre Casas Muertas de Miguel Otero Silva, que decía, con relación al primer panelista, y es una guerra civil en la cual uno solo pega mientras el otro, que somos casi todos los venezolanos, hoy en día 30 millones aproximadamente, es el que recibe los golpes. Y sé que se puede hacer algo, decía Miguel. Con eso quiero finalizar. Gracias a todos ustedes por permitir que mucha gente conozca nuestra realidad, porque como lo decía la compañera, 100 y tanto de muchachos, de jóvenes que dejaron la sangre por defender la libertad, eso tiene que conocerse y tiene que removernos el corazón a todos, a los venezolanos o a aquellas personas que de alguna u otra manera sienten algo por Venezuela. Muchísimas gracias. ¿Algo que agregar? Cada quien hace lo que puede en donde esté. Yo creo que si hay algo que tiene la oposición venezolana, que son los que están adentro, los que están afuera, es que hay a pesar de todo, la falta de unidad, estamos luchando contra un régimen absolutamente delincuencial, algo que, como dijeron aquí, necesitamos ayuda de otras partes, pero la actividad de los opositores venezolanos en el mundo entero
es constante, es militante, y los que están adentro, que han sacrificado sus vidas, que han sacrificado todo, pues hay una lucha permanente. Esto no es un pueblo que se ha entregado, es un pueblo que está luchando para salir del régimen a pesar de todas las circunstancias. Gracias a los panelistas, gracias a ustedes. Nos vamos, creo que el autobús nos dejó. Y que juntos logremos salir de lo que estamos viviendo. Que Dios nos bendiga. Octubre 2017. El que está atrás es el Puente de las Mercedes, un lugar en el que a diario y por 4 meses se enfrentaron organismos de seguridad del Estado y ciudadanos que salieron a manifestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pero no solo esas personas que protestaban en las calles en el ejercicio de un derecho constitucional sufrieron las agresiones por parte de uniformados. También los periodistas y trabajadores de medios conocieron las agresiones más brutales en la historia democrática de este país. Desde el día 1 que comenzaron las protestas en nuestro país hasta esta fecha, creo que el peligro, y nos hemos convertido, más allá de ser quienes queremos reflejar la noticia o dar a conocer la noticia, nos hemos lamentablemente convertido nosotros en noticia porque hemos sido víctimas, muchísimos colegas, de agresiones por parte de miembros de los cuerpos de seguridad y también de la gente que precisamente en esta ansiedad y en esta angustia por el tema país, pues la drenan lamentablemente con los reporteros. Yo creo que eso es lo más difícil, resguardar la seguridad de uno. Se ha hecho muy complicado durante el trabajo de cobertura de manifestaciones. Y yo les pido a ustedes, diputados de este país, que exijan a quienes los acompañan en esta lucha a respetar el trabajo de mis compañeros, a respetar el trabajo de los periodistas, a respetar a los medios de comunicación que están haciendo un enorme esfuerzo por mostrarle al país la verdad de una sociedad, de una república que está devastada y que está en las calles pidiendo libertad, pidiendo democracia, pidiendo educación y pidiendo salud. Al colega Miguel Gutiérrez, extraordinario reportero gráfico, ahí vemos al colega Ayatollah Núñez, golpeado, impactado en la cabeza por un gas lacrimógeno. También al reportero gráfico Marcos Bello, huyendo de la Guardia Nacional. Al colega Román Camacho. Bueno, nada, reportando desde la autopista, la Guardia Nacional, la querida Guardia Nacional, disparó directamente a todo el equipo de prensa y a todos los manifestantes que estaban en ese momento en la autopista, y una bomba lacrimógena me dio en la pierna a nivel de la tibia y me la fracturó. El trabajo, reportar en la calle, esa es mi vida, pues. No me va a olvidar, obviamente, nunca. Cómo rompía mi teléfono, lo tiraba al piso, lo pisaba, brincaba sobre el teléfono y me tiraba la pantalla y me decía, aquí tienes tu teléfono. En medio del ataque yo gritaba que era periodista. Yo soy periodista, ¿por qué me golpeas? Yo soy periodista. Y volteé a una de las funcionarias y le dije, porque estás uniformada me golpeas. Yo soy periodista, le decía yo. No estoy haciendo nada, devuélveme mi teléfono, ese es mi instrumento de trabajo. Cállate, estúpida. Otras palabras que obviamente no voy a decir. Y bueno, una violencia en esos ojos, muy triste eso. Fue una cosa muy confusa, porque yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Será que yo estoy haciendo algo que no debo hacer, no? Yo saqué un teléfono, empecé un pase en vivo y allí empezó todo. Allí empezó todo y yo traté de defenderme. Yo me sentía segura cuando me fui al Tribunal Supremo. Yo me sentía segura porque creía que la autoridad me iba a proteger. Me equivoqué. Hechos como este, que forman parte de una política gubernamental por silenciar la verdad, han disminuido de manera significativa los espacios desde los cuales informar con libertad sobre lo que ocurre en Venezuela. Revelan que ha sido Nicolás Maduro el mayor violador de los derechos humanos en la historia democrática de este país.